Hermanos amados, sean ustedes bienvenidos a esta segunda parte, la continuación de este capítulo 22. Recuerden, la primera la encuentran acá arriba, en las pestañas de mi canal de YouTube, también en las plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcaster, entre muchas otras. Lo que viene es un extracto del en vivo. Recuerden, en vivo a diario, 21:15 horario en Chile, están cordialmente invitados. La cuestión del tributo. Dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Religioso, hermano, esas preguntas capciosas que salen de pronto por acá, que ya les huelo, les siento, de acá discierno los pensamientos que tienen algunos religiosos y fariseos, hermano. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. 16. Y le enviaron a los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, herodianos sirvientes de Herodes, maestro, maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Cuidado a las palabras con lisonja, ¿sí? En Chile a estas personas se les llaman chupamedia. Son personas que andan con lisonja, con, oh, tú eres bueno, sí, sí, señor, oh, señor, hermano, yo, salameros, se les dice en otros lugares. ¿Sí? Aquellos que andan con, cuidado, hay proverbios que hablan de esto. De aquellos que hablan con estas palabras. Hombres, cuidado con las mujeres que andan así. Hay muchas de ellas. Meneando la culebra, hermano. Meneando la culebra y con sus lenguas bípedas. Bípedas, creo que. Lenguas de víbora, hermano, eso quiero decir. Esa cuestión que está así. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Mentiroso. Y que enseñas con verdad el camino de Dios. Hipócrita, hermano, hipócrita. Si iban a ir simplemente a buscarle para apresarle. Porque los fariseos, los religiosos, le buscaban de una y otra manera, hermano. De una u otra forma. Buscándole para apresarle. Por eso envía herodianos. Dice, y no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Miren lo que dice el 16. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. El camino de Dios. Y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. La nueva versión internacional dice, maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Qué ocurría acá? Si el Señor decía no, lo apresaban porque iba a generar una revuelta en contra del gobernante de Herodes, del César, de los romanos. En muchas ocasiones los apóstoles fueron apresados por eso. Pablo era apresado por sedicioso. Pensaban que hablaba de este rey que iba a destronar al emperador. Pero luego se dan cuenta que no. Y Pablo exigía en sus derechos que tenía, además como ciudadanía romana que tenía, era judío, y además tenía la ciudadanía romana, no le podían apresar. Y temblaban de miedo al darse cuenta cuando Pablo era apresado. 18 hasta el 22. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mateo 7:5. Mostradme la moneda del tributo. La moneda del tributo dice, y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, del César, ¿sí? De César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Hermano, un siervo del Señor, un hijo de Dios, tiene discernimiento. Uno de los dones que nos da la capacidad, hermano, que pareciera en algunas ocasiones, solo algunos entenderán, aquellos neófitos, nuevos en la fe, pequeñitos que vienen recién en los caminos del Señor, tal vez no comprenderán esto. Pero cuando uno tiene conocimiento del Señor, cuando tiene años en el Señor, y el Espíritu Santo nos capacita con ciertos dones, los dones son capacidades sobrenaturales, hermano, tan sobrenaturales que de pronto alguien me hace una pregunta y yo, hermano, la pregunta entra por mis oídos y mi espíritu, el Espíritu Santo me muestra que es completamente distinta.
que yo casi que escucho los pensamientos de maldad que hay en su mente. El discernimiento es tener la capacidad de ver cosas o escuchar o determinar o percibir cosas que son completamente desapercibidas para muchos. ¿Cómo nuestro Señor podía ver esto? Y esto es una constante. Había momentos en que nuestro Señor Jesucristo estaba ahí y decía, y al verlos pensar, al saber los pensamientos de ellos, hermano, ellos no expresaban palabras, estos religiosos no expresaban palabras, no expresaban palabras. Por eso yo les digo, hermanos, hermanos, en fe, esperando, deseando, anhelo en mi corazón que cada uno de nosotros seamos siervos, hijos de Dios, siervas del Señor, miembros de una iglesia, donde quiera que estemos, Paraguay, Honduras, Salvador, Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica, donde quiera que estemos, en fe. Pero ciertamente en las congregaciones no solo hay cristianos, hay aquellos que están caminando recientemente, aquellos que están escuchando y que aún no se convierte su corazón, aquellos que dicen ser cristianos no son cristianos, brujos, brujas, agoreros, hechiceros. Hay iglesias donde los pastores son brujos. Los hay, hermano, hay testimonio de esto. Le hablo con conocimiento de causa. Para destruir el reino de Dios. Entonces, ¿cómo identificamos quiénes son? Por su fruto, hermano. Por su fruto. Hermano, soy cristiano. ¿Hace cuántos años? No, hace 10 años. Hermano, a los 10 años, esa persona tiene que ser una persona que enseñe la palabra. Que sea un maestro, que tiene que haber fruto, hermano. Porque un árbol que no da fruto, ¿dónde es echado? La palabra lo dice, hermano. La palabra lo dice. Entonces nosotros tenemos discernimiento, capacidades sobrenaturales, que nos capacita el Espíritu Santo. Hay quienes piensan que los dones cesaron. Escúcheme, ¿usted cree eso? No tendrá dones. No tendrá dones, porque lo digo yo, no porque usted no cree. ¿Cómo va a tener algo que no cree, hermano? Y al ver la fe de ellos, y al ver la fe de ellos, y al ver la fe de ellos, ¿por qué obró milagros? Porque tenían fe. ¿Por qué no obró milagros en Jerusalén? Porque no tenían fe. Porque le despreciaban. Entonces usted no va a entender nunca los dones y las capacidades de las cuales la palabra habla. Y quienes piensan que cesaron, no cesaron. No cesaron, en lo absoluto. ¿Cuándo va a cesar todo? Cuando venga lo perfecto. ¿Estamos en lo perfecto? No estamos en lo perfecto. Jesucristo vendrá. Aún estamos en cuerpo corrupto. Lo perfecto no ha llegado. Ahí cesará. Lo perfecto no ha llegado. ¿Usted no cree? No pasa nada, hermano. No somos enemigos. Pero yo esta palabra tengo que entregársela a aquellos que quieran escucharla. ¿Usted no la quiere escuchar? No se preocupe, hermano. Somos hermanos, no nos dividimos. No dividimos el cuerpo de Cristo. Son doctrinas de segundo, de tercer orden. ¿Cómo va la mujer vestida a la iglesia? Son doctrinas de tercer orden. ¿Cómo se pueden usar? Hermano, cree usted, esas luces que usan en la disco son de Satanás. Hermano, son doctrinas de tercer orden. ¿La apago? ¿Me va a hacer más santo? No. Porque puedo andar con corbata y estar bien vestido con un traje. ¿Sí? Con un traje acá. Y tener el corazón más perverso de la tierra. Doctrina de tercer orden. Usted no está entendiendo nada. Eso nos divide como cuerpo, no, hermano. Que usted y yo, que hermano, en mi iglesia nos escuchamos Marcos Witt, Marcos Barriento. Está bien, cantamos corito. Dios le bendiga, hermano. Corito maravilloso al Señor. Perfecto. Hermano, cree acá en la iglesia, tocamos ese. Son doctrinas de tercer orden, hermano. No dividamos el cuerpo de Cristo por eso. Por favor. Pero permítame decirle, usted no puede, no va a ser capaz, porque usted no cree en esas cosas. Entonces lo que mueve la mano de Dios es la fe, hermano. Estamos sustentados, estamos formados, hermano. Es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Es imposible. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Es imposible. Entonces, si usted no cree, no pasa nada. No crea. No le hace ni más ni menos. Va a seguir igual que yo, perseverando, santificándose, buscando de Dios, predicando, alcanzando, ministrando, sirviendo. ¿Sí o qué? ¿Con dones o sin don? Usted tiene que ir a orar por los enfermos. Usted tiene que predicar, tiene que alcanzar, tiene que evangelizar. Lleva 10, 15 años, hermano, tiene que estar enseñando a otro. Principalmente a su familia. Discernimiento se llama esto. Dudas, preguntas, consultas. Les leo, hermanos. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Esto es una honra. Esto es por honra. 25. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó a su mujer a su hermano. ¿Vale decir su hermano que le continuaba
la tomó por mujer. De la misma manera, también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Hermano, así murió el primero, el segundo, y no tuvieron descendencia. Los 7 hermanos la tuvieron por mujer, pero no tuvieron descendencia. Y después de todo, murió también la mujer. 28. En la resurrección. Acá, hermano, yo primeramente cuestionaría por qué murieron los 7. Y algo está agodado, está pasando aquí, hermano. Es una expresión de mi hijo, de mi yoyito. Cuando ocurre algo, dice, algo agodado está pasando. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. 29. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, erráis, estáis equivocados, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Hermano, este versículo a muchos les da mucha gratitud, les da un gozo tremendo. A otros no. A otros no, en lo personal no. Me encantaría estar en la gloria de mi Señor con mi esposita amada y disfrutar de la... Pero ¿qué dice este versículo? Ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Ya, hermanos, continuamos con los últimos 2 títulos. Cambio pantalla acá en Facebook, del 34, perdón. Voy a pasar del 34 al 46 con los 2 títulos. Dice el gran mandamiento y de quién es hijo el Cristo. Entendiendo que el Cristo sí es nuestro Señor Jesucristo, pero el Cristo es el Mesías. Entonces, el Mesías, ¿de quién es hijo él? Es importante entender esto. Muy relevante, hermano. Y por eso leímos Salmo 110 en un principio, complementario con Salmo 101. Bueno, dice así, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Lo hicieron callar en el título anterior, cuando habla sobre la resurrección. Y uno, mire, hermano, ¿ven lo religioso y fariseo? ¿Qué andan acá, hermano? En vez de adorar, glorificar al Señor y obrar y darle gloria con sus vidas, ¿qué están haciendo acá? Discierno los pensamientos, hermano, discierno. Se huele el fariseísmo, la religiosidad que hay mucho. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, paréntesis, pequeño paréntesis. Acá me ven bromeando, me ven, hermano, muchas veces soy un payaso, otras veces soy introvertido, serio, callado, a veces soy un mal ejemplo de carácter terrible, hermano. Eso y muchas cosas más soy. Pero en muchas ocasiones predico con amor, con pasión, me ven apasionado de parte del Señor, el Espíritu Santo, hermano, que a veces yo digo, ¿en serio? Señor, ¿cómo sale de mí esta palabra? No lo entiendo, hermano. Es el Espíritu Santo obrándome como un instrumento, también usa su vida. Somos usados por el Señor. Pero ocasiones, y se los digo, hermano, se lo he dicho, me verán como un religioso legalista con aquello religioso legalista. Nuestro Señor Jesucristo era así. Con los niños afable, empático, carismático, se le acercaban solo. Con los necesitados le entregaba palabra de santidad, de bendición, bienaventurado. Sermón del Monte, 5, 6 y 7 capítulos en Mateo que ya hemos leído. Un sermón maravilloso, por lejos el mejor de la historia de la humanidad. No hay otro predicador más maravilloso que nuestro Señor Jesucristo. Pero con los fariseos, pero con los religiosos, cortaba hipócrita, generación de víboras, les decía. Así que si en algún momento me ven actuando así, bueno, será que estoy guerreando ahí con la espada con algún religioso, hermano. Bueno, sigo. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. Como siempre, hermano, como siempre. Maestro. Lisonja, hipócritas, hermano. Con palabras de salameros. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es el versículo 37. Y este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante.
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué les dice eso? ¿Qué habían en sus corazones? Espada, hermano, espíritu, enterrándoles en el corazón a estos hipócritas. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Toda la ley y los profetas. Entonces, ¿cómo andamos nosotros? Guardamos la ley. ¿Cómo? Amando a Dios por sobre todas las cosas, por sobre todo y con todo, tiempo, dinero, familia, ánimo, aun con sueño, aun en tristeza, en angustia, en todo tiempo. El común denominador es todo. Cuerpo, alma, espíritu, todo. Consagrados, irreprensibles. Y a nuestro prójimo como a ti mismo. Y estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Toda la ley y los profetas. 40, ¿sí? Y luego, ¿de quién es hijo el Cristo? 41 al 46. Dice, y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? Cuando habla del Cristo, es el ungido, es el Mesías, ¿sí? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. ¿Por qué es importante esto? Porque en la genealogía en el capítulo 1 de Mateo, que la pasamos, en la genealogía en Lucas, hermano, Cristo son distintas, ¿sí? Porque aquellos, y recuerden, hermano, un olor a humo en Santiago de Chile, en el Antiguo Testamento habla del Mesías, del ungido, del Cristo. Y en el 110, que lo leímos al principio, habla de aquel ungido. Dice, sacerdote, sumo sacerdote por siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Jesucristo, hermano. Es una cristofanía. Es Jesucristo en el principio, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, mostrándonos cómo hoy día usted y yo somos sacerdotes. Él ha hecho reyes y sacerdotes. Hermano, hay fuego artificial. Feliz año nuevo. ¿Lo escuchan o no? Es que acá celebran el año nuevo donde yo vivo todos los días. No sé si todos entienden esta broma, hermano. Entonces el Salmo 110 muestra, entre muchos otros libros y capítulos, etcétera, quién es el Mesías. El problema es que el pueblo judío rechazó a Jesucristo. A lo suyo vino con un propósito, suyo, no suyos, suyo. Vino con un propósito. Y los suyos, su pueblo judío, hebreo, lo rechazó. Lo entregó, lo crucificó. Hermano, recibieron a Barrabás, verso nuestro Salvador Jesucristo. Rechazaron. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos ha hecho hijos, reyes y sacerdotes, pueblo adquirido. Hermano, tenemos un montón de beneficios. Somos bendecidos en Cristo Jesús. Cuando a usted le digan, lo mejor está por venir, entrega tu ofrenda, no, hermano, lo mejor ya vino 2000 años atrás. Ya vino. Y en Cristo tenemos todas las más ricas bendiciones. Somos bendecidos. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos, hermano? ¿Qué más queremos? ¿Usted entiende que tiene vida eterna y que hay gente que no lo tiene? Y no conoce a Jesucristo, que no conoce al Dios bíblico, que le han entregado un evangelio, hermano, o superficial o falso, una doctrina completa y absolutamente enferma y errada. Usted conoce la palabra, hermano. Estamos acá cada día. Usted ya conoce cuál es el verdadero evangelio de nuestro Señor. Es Jesucristo el evangelio. Son las buenas noticias. Porque los que no creen ya han sido condenados. Pero para los que creen, alcanzamos vida eterna. ¿Qué pensáis del Cristo? Y ellos dicen que es hijo de David. Vale decir que de David viene un linaje el cual nacerá el Cristo, aquel que les quitará la opresión de los romanos en aquel tiempo, en este tiempo, los romanos, que les traerá la victoria. Volvamos a leer el Salmo 110, hermano. Volvamos a leer el Salmo 110. Amén, Señor. Jehová da dominio al rey. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Dominará en medio de tus enemigos. Tu pueblo te ofrecerá voluntariamente el día de tu poder. Se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder.
la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Entonces los judíos en aquel tiempo estaban esperando que el Mesías llegara como alguien que les libertara de la opresión del pueblo romano y de la opresión de los gobiernos y los gobiernos y los gobiernos y los poderes que hubieron para atrás. Medos persa, griego, los egipcios, Babilonia, ¿sí? Ellos esperaban que en este tiempo el Mesías llegara para quitar la opresión. Pero el Mesías vino como un cordero y eso no supieron ver ellos. Porque esperaban que viniera del linaje de David. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de tu ira. Lo que pasa es que el Señor vino como un cordero. Cordero ofrecido voluntariamente, obedeciendo a la voluntad del Padre en la cruz. Ahora viene con juicio y ahora viene a juzgar. Hermano, Maranata, Cristo viene y Él vendrá y pondrá sus pies en Jerusalén. Pero antes de eso el arrebatamiento. El domingo, este domingo, 10, 21 a 15 estaremos estudiando eso. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas de muchas tierras, en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Entonces, ellos dicen de David, linaje biológico. Linaje biológico. 43. Él les dijo, pues ¿cómo David en el espíritu le llama Señor diciendo, y atentos acá, dijo el Señor a mi Señor, dijo el Señor, hermano, ¿saben la connotación de lo que significa Señor? En la deidad es Abba, es Adonai, es el gran Shaddai, es Rafa, hermano, es Jireh, es Jehová, es Yahweh, es Jehová de los ejércitos, YHWH, Yahweh, Jehová de los ejércitos, el gran yo soy. Él es Dios y la connotación de Señor se le da al Dios Todopoderoso. Los judíos denominaban a Dios como Señor y con una deidad santa, hermano. Santa, santa, santa. Y David dice, dijo el Señor a mi Señor. ¿Cómo? Entonces, si David es padre del Mesías, del Cristo, del ungido, vale decir, viene del linaje de David, ¿por qué dice? Pues porque, en el 43, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor, Dios, a mi Señor, o sea que estaba sobre él. O sea, el Señor del Mesías, el Cristo del cual habla David en el Salmo 110, se está hablando de alguien que es superior a él, no puede ser hijo. ¿Se dan cuenta de la revelación? Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Dónde está nuestro Señor? Como sacerdote, como gran sumo sacerdote en el cielo, ministrando en la presencia de la diestra del Padre. Eso dice la palabra, hermanos. Pues si David le llama Señor como su hijo, ¿qué ocurre? Lo siguiente, 46, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿Cómo le hablaba a estos fariseos, hermanos religiosos? ¿Cómo usaba la palabra de nuestro Señor? Con sabiduría. Hábil. Con discernimiento. Hipócrita, generación de víbora, sepulcro blanqueado. Era duro con ellos. ¿Por qué? Porque tenían un corazón duro, hermano. Duro. En muchas ocasiones usted y yo también nos ponemos así, soberbio, hermano. Nos ponemos soberbio. Y Dios tiene que quebrantar nuestras vidas. Pero ciertamente entregaba unas palabras de aliento y consuelo para aquellos quebrantados. Para aquellos necesitados. Hermanos amados, iglesia amada. Dudas, preguntas, consultas. Estoy a su servicio, a su disposición. Hermanos amados, y así finaliza este capítulo 22. La verdad que fue un episodio maravilloso, de mucha bendición. Termina
con quién es nuestro Mesías, el Cristo, los fariseos, los religiosos simplemente no supieron responder a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y el día de mañana, capítulo 23, se viene tremendo, principalmente porque aquí viene de alguna manera, mire el título, Jesús acusa a escriba y fariseo. Estos religiosos ya no pudieron simplemente juzgarle, condenarle, levantarse contra él, que lo hacían constantemente. Durante los 22 capítulos que venimos estudiando en Mateo, es el común denominador. Sin embargo, luego de que no supieron responder a la pregunta sobre quién es hijo del Mesías, viene ahora este capítulo 23. Así que mañana, hermanos, se viene tremendo. Si fue de bendición para ustedes este episodio, deseo de todo corazón que me ayuden a compartirlo a través de sus redes sociales. Recuerden, estudios bíblicos a diario, 21:15, horario en Chile. Serán bienvenidos todos. Un abrazo. Que el Señor les bendiga. Hasta luego. Chao, chao.